Gloria sea el Señor, amados hermanos, una vez más con ustedes su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, salvo por gracia, lavado con la sangre de Cristo. Y como siempre, estamos contentos, estamos ah, dichosos, privilegiados de estar una vez más hablando, predicando la bendita y santa palabra del Señor. Amén. Y mis hermanos, vamos a empezar con la primera lectura de esta mañana, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, al versículo 22. En Mateo 9, del 20 al 22. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Padre, en el nombre de Cristo llegamos delante de ti, Señor, esta mañana, Señor. Pongo en tus manos, Señor, mi vida, mi mente y mi corazón. Toma control, Señor, de mi vida, de mis labios, Señor, y que todo lo que salga de ellos sea palabra tuya para tu honra y tu gloria, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están oyendo ahorita o los que van a oír después. Y, Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía, lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, dice la palabra del Señor una vez más, ¿verdad? Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mis hermanos, es un pasaje muy conocido para la mayor parte de los cristianos, ¿verdad? Este testimonio que se relata aquí en la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mujer tenía, dice la palabra del Señor aquí en el versículo 20 del capítulo 9 de Mateo, que estaba enferma de flujo de sangre. Tal vez he platicado con algunos que conocen de medicina. Lo que ella tenía era un cáncer en la matriz, un cáncer en el sistema reproductivo de la mujer. Y esa enfermedad en aquellos años era incurable. Pero aquí lo interesante, mis hermanos, que dice la palabra, el número de tiempo que hacía, o el número de años que hacía, que esta mujer estaba enferma. 12 años. Hacía 12 años. Es un poco, mis hermanos, como diríamos, tal vez un poco curioso para algunos, un poco raro, ¿verdad? Que el número 12 se repite muchas veces en la palabra. Y aquí, en este caso, 12 son las tribus de Israel, ¿verdad? Los hebreos, los hijos de Jacobo, o de Israel, eran 12, ¿verdad? Esta mujer era hebrea, posiblemente era judía. Pero el asunto, mis hermanos, es que, de acuerdo a la ley de Moisés, que era la que estaba imperando todavía en ese tiempo, una mujer con este problema, con esta enfermedad, era considerada inmunda y por lo tanto no podía acercarse a la gente sana, a donde estaba congregada, donde vivía la gente sana. De manera tal que, igual que a los leprosos, tenían a estas personas afuera de los lugares poblados, afuera de las ciudades, afuera de los pueblos, y vivían estas personas
pues una vida solitaria, una vida de sufrimiento, ¿verdad? Porque si alguien la descubría, de acuerdo a la ley de Moisés, la podrían apedrear hasta matarla. La ley era muy dura, por supuesto que era dura. Pero esta mujer, mis hermanos, supo que había alguien llamado Jesús de Nazaret, el Cristo. Y supo que ese alguien era el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Entonces, dijo, esta es mi ocasión. Aquí, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5 y versículo 25, mis hermanos, Marcos 5, 25, dice la palabra del Señor, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, o sea, Marcos amplía un poquito más, y había sufrido mucho de muchos médicos. Aquí vemos ya un panorama más amplio. Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Aleluya. Los médicos, pues tal vez pues le hacían lo que ellos podían o lo que ellos conocían, pero realmente, pues no había mucho que hacer en el caso de ella, porque no había quimioterapia, no había radiaciones, no había nada. Pero de acuerdo a lo que, haciendo un poquito de imaginación, yendo un poquito en las alas de la imaginación, podemos entender que esta mujer originalmente era una mujer de una posición económica acomodada, porque los médicos nunca han sido baratos. La ciencia médica, ¿verdad? Los doctores en medicina cobran por la consulta y por supuesto cobran por el tratamiento. Lo que aquí vemos que había, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos. Ah, caray, aquí vemos la cosa, que en vez de ayudarla, tal vez con sus tratamientos, tal vez con sus procesos que ellos entendían o que ellos ah, se imaginaban o lo que haya sido, la lastimaban más, la hacían sufrir más, porque dice, y había sufrido mucho de muchos médicos. No dice, y la habían tratado, no dice, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Aparte de que le hacían sufrir, le cobraban. Por 12 años la estuvieron sangrando económicamente, por decirlo así. Se le acabó su dinero y no le hicieron nada, la dejaron peor. Es lo que dice aquí la palabra, yo no estoy inventando nada, simplemente, ¿verdad? Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero aquí hay un cambio glorioso. En el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria sea al Señor. Esta mujer, como dijimos hace un momento, lo más seguro es que era judía. Y si no, pues era de la nación de Israel, era de una de las tribus de Israel.
Y los hebreos estaban esperando al Mesías anunciado. Todos estaban esperando que llegara el Mesías, el Hijo de Dios. Y esta mujer conocía las profecías. Entonces, cuando supo lo que aquel hombre, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, andaba haciendo, milagros, maravillas, portentos, pues no lo pensó mucho, aunque sabía que en ello le iba la vida, porque aparte de que pues tenía ese flujo, la sangre que sale es una sangre maloliente, o sea, la persona huele, desde lejos huele mal. Y ella sabía que se iban a dar cuenta. Ella no sabía, pero ya no le importó. Era o morir a pedradas o recibir su milagro. Y ella tuvo fe. Esta es la cosa más importante. Esta es la cosa más gloriosa. Entonces, el 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. ¿Cómo lo tocó? Tal vez nomás con la punta de los dedos, o con la punta de un dedo. Pero ella tocó el manto del Señor Jesús. Ella tocó a Cristo Jesús. Solamente su vestido, solamente lo que él traía puesto. No tocó un brazo, no tocó un pie, solamente ella sabía que él era, es y será el Cristo de la gloria, el Hijo unigénito del Dios eterno. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuánto tiempo tardó la mujer en sanar? Bueno, diríamos con la ciencia médica actual, bueno, tuvieron que meterla en un coma inducido y, y desconectaron las mangueras de sangre, de oxígeno, de suero, de lo que sea, y procedieron a operarla, la pusieron No, señor, de ninguna manera. Tocó el borde del vestido del Señor y el milagro sucedió inmediatamente. Ese es el Cristo al cual servimos, mis hermanos. Ese es el Cristo Jesús en el cual hemos creído. Esa es la razón, mis hermanos, por la cual estoy predicando en este momento para ustedes. Yo sé que hay algunos que dicen, otra vez está este hombre o este viejillo molestando con sus predicaciones. Pero mis hermanos, es necesario, absolutamente, terriblemente necesario, que usted y usted y usted sepa que la fe en Cristo no nada más sana cuerpos enfermos, sino que nos libra de la condenación eterna. Amén. Ella no tenía el coronavirus, ella no tenía una gripa, ella no tenía una infección viral o una infección en el estómago, en fin, no. Ella tenía, lo más seguro que tenía cáncer. Enfermedad terminal, ¿verdad? Una enfermedad terrible, una enfermedad invasiva, yo creo que es la palabra, una enfermedad mortal. Y aparte de eso, una enfermedad terriblemente vergonzosa para su tiempo. Recordemos que de eso hace 2000 años. O sea, si había tabús todavía cuando yo era niño, o sea, no hace mucho, hace 60 años, por ahí, más hace 2000 años. Pero, aquí hay el gran pero. Nuestra hermana, aleluya, nuestra hermana decidió jugarse el todo por el todo. No había más que eso.
vencer la multitud, quitar la montaña de en medio, figurativamente hablando, arriesgarse a que la descubrieran antes que llegara con el Señor Jesús y tocarlo. Aleluya. El versículo 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Yo no sé si usted ha estado enfermo o enferma. Yo sí. Yo sí he estado enfermo. A través de mi vida he pasado por tantas cosas, como muchos de ustedes. El ser humano, pues está hecho de eso, de humanidad, ¿no? Y pues muchas veces la clase de vida que llevamos, el trabajo en exceso o el abuso en comer a deshoras, en trabajar hasta altas horas de la noche o en fin, o muchas veces el abuso de ciertas sustancias, del alcohol o de lo que sea, trae consecuencias. En el caso mío, gloria a Dios, que no ha sido el alcohol, no ha sido nada, nada. Pero sí, el descuido, yo lo admito, delante de Dios lo admito, el descuido porque, bueno, como muchos de ustedes, pues muy temprano en la vida yo tuve que vivir solo, trabajando para poder subsistir, ¿verdad? Y pues poderme mantener y poder estudiar y luego ya me casé y sostener mi familia. Y el descuido creó condiciones para que yo me enfermara, ¿no? Pero a Dios la honra y la gloria, que aquí estoy todavía. 69 años ya cumplidos, gloria a Dios, pero aquí estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Y la mayor parte de los problemas que he tenido ha sido la mano del Señor la que me ha levantado. Una vez me les morí en la plancha, me dieron 5 ataques al corazón, me metieron en el cuarto de operaciones de emergencias aquí en un hospital, aquí en Arlington, Texas. Ya no pudieron hacer nada, se dieron por vencidos los doctores, dejaron entrar a mi familia para que se despidiera de mí. Y pues yo lo que yo creo, lo que dijeron es que se murió. Pero llegó nuestro hermano Josué Lorriaga, un amado hermano pastor. Llegó y oró por mí y aquí estoy todavía. Dios me devolvió la vida. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de los milagros y las maravillas que Dios hace, es porque los hemos visto, es porque los hemos vivido, porque hemos visto lo que Dios hace a través de nuestro ministerio en la gente a la cual estamos ministrando. Pero en el caso de la mujer, mis hermanos, nadie le estaba ministrando. Nadie se ocupaba en ese tiempo de la gente en desgracia, de las personas enfermas, de las personas desposeídas, porque ella había perdido lo que tenía, dice la palabra. Ya no tenía dinero, ya para qué la atendían, no había, no había nada que sacarle, ¿verdad? Que ganarle a ella. Pero todos hemos visto ahorita que quedaba la gran alternativa, Cristo Jesús. Amén. Y porque dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Aleluya. La herida se cerró, el cáncer desapareció delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Salen huyendo los demonios de enfermedad, sale huyendo Satanás y todas sus huestes. Dice, se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Lo que decíamos al principio, cuando usted está enfermo y de repente, de un momento a otro, Dios lo sana, usted siente, yo he sentido, ¿verdad? Que estoy libre de aquella enfermedad, de aquel ataque al corazón, en fin. Luego,
Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Tal vez una pregunta, mis hermanos, un tanto absurda para la gente que no conoce, porque es lo que los discípulos le empezaban a reprochar. Le dicen, sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Había una gran multitud de gente, mis hermanos, que conocían a Cristo Jesús, que sabían lo que Él estaba haciendo: milagros, maravillas, portentos, caminar sobre el mar. Nadie había caminado sobre el mar. Multiplicar los panes y los peces, dar de comer a las multitudes hambrientas, levantar muertos. Los milagros y las maravillas y los portentos que todos los profetas de la antigüedad habían hecho, uno solo lo estaba haciendo. Pero este uno solo era, es y será el Hijo unigénito de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Una cosa es ir entre la bola, porque ahí va el montón de gente y no importa que aprietan a aquella persona, que lo avienten, muchas veces lo tumban, ¿verdad? Porque usted ha visto cuando los admiradores de tal o cual artista, de tal o cual cantante, todos quieren estar cerca de él, todos lo quieren tocar, unos quieren, no sé, estrujar, quitarle algo de lo que lleva, en fin. Pero una cosa es ir entre el montón, haciendo lo que hace el montón, y otra cosa es acercarse con fe absoluta y completa a Cristo Jesús. Aquí en Houston, Texas, hay una iglesia donde reúne 40,000 personas por servicio. Tienen 3, 4 servicios por domingo. Aleluya. ¿Y cuánta gente de esa, mis hermanos, va a ese templo, a ese lugar, con el único fin y propósito de tocar al Señor Jesús? Yo no creo que muchos, honestamente. Porque ellos van nada más a recibir motivación personal. Ellos van nada más a que a ese que está ahí predicando, entre comillas, le diga: tú eres grande, tú eres un pequeño Dios, despierta al gigante que hay en ti, levántate en las mañanas y di: este es el día más importante de mi vida y este día voy a lograr todo lo que yo quiero, voy a hacerme rico, voy a hacer el negocio de mi vida, voy a ganarme la lotería, voy a adquirir el mejor vehículo que hay en las agencias, y si antes traía un Chevroletito viejito, ahora este día me voy a hacer de un Mercedes, en fin. Es lo que este señor de esa iglesia en Houston, les enseña. Pero entonces yo no creo que mucha gente vaya a buscar de Cristo Jesús. Van a buscar motivación personal. Van a buscar a alguien que les hable y les diga lo que ellos quieren oír, no lo que ellos necesitan oír. Y el Señor, cuando nos llamó a su ministerio, a su obra, nos llamó a eso, a recibir palabra de Él para dársela al pueblo. Palabra que el pueblo necesita, mis hermanos. Amén. Entonces, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, el versículo 33 dice: la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Fíjense, una mujer entre toda la multitud, una sola persona. Tal vez en esa multitud había gente empresaria, tal vez había gente bien acomodada, tal vez había sacerdotes,
gente que podía económicamente, ¿verdad?, decir que estaba bien. Esta mujer ya no tenía nada. Esta mujer no tenía dinero. Esta mujer, cuando vino, estaba enferma de una enfermedad terminal, pero tenía algo que no tenían todos los demás. Tenía fe. Aleluya. Fe. ¿Fe en qué? Fe en Cristo Jesús. Aleluya. Esa es la gran diferencia. Amén. Entonces, dice, la mujer temiendo y temblando. ¿Temiendo por qué? Y temblando por qué. Porque sabía que estaba enfrente del Verbo hecho carne, de Cristo Jesús, del que muy pronto, mis hermanos, viene por su iglesia, por usted y por mí. Tal vez tan pronto como este día, esta tarde, esta noche o mañana. El asunto es estar preparados. Ella sabía que estaba delante de él, del autor de la vida. Ella estaba enfrente de él. Por eso estaba temiendo, por eso estaba temblando. Amén. Sabiendo lo que en ella había sido hecho. Ella supo que ese poder glorioso salió del Señor Jesús y la sanó. Se vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Se arrodilló delante de Cristo Jesús, mis hermanos. Fíjese qué cuadro tan hermoso. Una cristiana al 100%. Primero era una persona sin esperanza. Primero era una persona condenada a la muerte, a una muerte sola, una muerte de soledad, una muerte horrible, porque no podía estar con su esposo tal vez, o con sus hijos, o no sé qué tanta familia tenía, porque de acuerdo a la ley de Moisés no podía hacerlo. ¿Qué comía la mujer? Tal vez algo que le iban a dejar ahí, o los vecinos, o su familia, o lo que fuera, pero sin tocarla, sin acercarse a ella. No sé cuántas veces al día, pero era una vida miserable, una vida horrible que ella tenía. Ya se había acabado su dinero y su salud iba de mal en peor. Pero ahora le dijo toda la verdad al autor y consumador de la fe, mis hermanos, a Cristo Jesús. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Fíjense, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Aleluya. ¿Qué hizo salva a la mujer? ¿Qué la hizo libre de la enfermedad? La fe que ella depositó en Cristo Jesús, en el Señor de señores, en el Rey de reyes. La fe, mis hermanos. La fe. Aleluya. Es algo, es un ingrediente, es un componente que debe estar en todo cristiano, en toda iglesia que se llame cristiana, y que lamentablemente brilla por su ausencia. Yo he estado en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, mis hermanos. Yo fui una vez ahí ya hace muchos años, ¿verdad? Llevaba yo uno de mis representados ahí, era cuando estábamos trabajando en México, ¿verdad? Y me dice el hombre, dice, licenciado, quiero ir a la Basílica, quiero ir a ver a la Virgen, ¿me podría llevar? Y yo inmediatamente pensé, bueno, sería buena experiencia ver qué está pasando ahí. Y mis hermanos, llegaba la gente, mis hermanos, y llega la gente todavía. Unos vienen hincados, vienen caminando de rodillas, y las rodillas vienen sangrando, vienen dejando una huella de sangre en el pavimento. Desde que entran o sea, vienen caminando no sé qué tantas millas o kilómetros o no sé, de rodillas, ya llegan ahí con su ropa rota, con sus rodillas rotas,
y tienen fe, lamentablemente, mis hermanos, porque la fe es la que los hace hacer eso. Lamentablemente es una fe equivocada, es una fe en una monita que está pintada que no puede hacer nada por ellos. Vi otras personas, yo las vi, que traían una penca de nopal. Para los que no saben lo que es un nopal, es un cactus ah, gruesecito, ancho, ¿verdad? Hay algunos que crecen, no sé, hasta 12, 24 pulgadas de ancho, de circunferencia la penca. Otros son más pequeños, pero tienen espinas largas, unas espinas blancas, largas, y si usted se espina con ellas, es un dolor fuerte. Bueno, yo los vi llevando una penca en el pecho y otra penca en la espalda, amarrado con un cordel, con un mecate, y con sus brazos alzados, pidiéndole a la Virgen. También vienen de rodillas, pidiéndole a la Virgen por un milagro. Yo creo honestamente, mis hermanos, que esa pobrecita gente no recibe nada. Vi otros, también gente muy humilde, tal vez de extracción campesina o de pueblitos, no sé de qué parte, pero en México, porque su ropa denota, pues, hace ver que son gente humilde, pero vienen con una banda de música dándole mañanitas a la Virgen. Huelga decir que para hacer ese gasto, porque la banda no es barata, pues gastan todo el dinerito que traían. Muchos de ellos hacen ahorros durante años o no sé, venden animalitos que tenían allá en el rancho para poder hacer ellos le llaman esa manda, venir a ver a la Virgen. Otros, ve usted bandas de música, de músicos, o le que llaman bandas de viento, ve usted llegar mariachis, ve usted llegar tríos, conjuntos, en fin, toda clase de gente, pero todos viniendo con fe, fe equivocada. Qué terrible. Y mis hermanos, yo había ido, Dios lo sabe. La primera intención fue ir porque yo era el representante legal, yo era el abogado de aquel hombre, él pidió que lo llevara y lo llevé. Pero cuando me decidí a hacerlo, dije, bueno, sería muy bueno ver qué está pasando ahí. Dios me llamó al ministerio, mis hermanos, a los 9 años de edad, en una iglesia en la ciudad de Anthony, Nuevo México, cerquita del Paso, Texas. Yo vengo de una familia de cristianos desde mi bisabuelo, entonces yo sabía y conozco la palabra desde muy niño. Acepté a Cristo como mi Salvador a los 16 años. Y entonces, pero yo quería ver de primera mano, que no me platicaran lo que hace una fe equivocada. Y delante de Dios se los digo, no me da vergüenza, porque no es vergüenza, empecé a llorar. Se me salían las lágrimas aunque no quisiera. De lástima por aquella gente, de pesar por aquella gente, mis hermanos, echando a perder su vida, echando a perder lo poquito que tenían, dañándose sus cuerpos. Yo no sé qué tanto tiempo tardaría aquellas personas que llevaban las pencas de nopal amarradas, cuánto tiempo tardarían en sanar. Pero yo creo que no fue una sanidad inmediata, porque ellos tenían fe en una monita, en una pintura, en una monita pintada en un pedazo de tela. Y lo terrible del asunto, mis hermanos, es que todavía, ahorita, hay millones de personas, millones y millones y millones y millones, la mayor parte del mundo, de la población mundial, tiene fe en algo equivocado. Pero esta mujer, aleluya,
Esta mujer, ella no iba a hacer bola, ella no iba a ver con el morbo de ver qué es lo que iba a hacer el Señor, o ver si iba a multiplicar los alimentos esta vez, o ver si iba a levantar algún muerto nada más para tener algo que platicar. Ella iba porque ahí le iba la vida a ella. Ella iba porque estaba absolutamente, absolutamente convencida de que él, ese que iba ahí, era el Cristo de la gloria. Aleluya. Qué gran diferencia, mis hermanos, entre una sola mujer inmunda, porque así la consideraba la ley de Moisés, pobre, sola, harapienta, maloliente. Me la imagino flaquita, con un color amarillo horrible, porque es el color que toma la gente que tiene cáncer, ¿verdad? Pero dentro de su corazón, de ella tenía la fe absoluta que si solamente tocara el vestido del Señor, ella iba a ser sana. Aleluya. El versículo 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Aquí en el Evangelio, según San Lucas, amplía un poquito uh, esta, este episodio, este milagro glorioso, ¿verdad? Lucas 8:43, aquí lo tenemos, 8:43. Aleluya, aquí, no se me haya perdido aquí. 8:43, aquí lo tenemos, hermanos. Y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Aleluya. ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, por favor, yo parafraseando un poquito, por favor, Señor, pues, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero mis hermanos, es muy diferente la actitud de aquellos que vienen nomás a hacer bola, dijimos hace un momento, que vienen nada más con el morbo de ver a ver qué ven, a ver qué agarran. Decían allá donde yo vengo, en Monclova, Coahuila, no se hagan bolas porque entre las bolas se meten los carteristas, o sea, los que roban las billeteras. Tal vez alguien por ahí va también a ver que se alivianaba de alguien más, ¿no? ¿Quién sabe? Pero dice, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aleluya. El poder sanador, el poder que da vida, lo tiene Cristo Jesús. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo. Aleluya. Ahora sí, ya no me interesa lo que estos hagan o lo que quieran hacer. Aleluya. Ya tengo a lo que vine. Ya logré mi milagro. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Aleluya. Yo creo que llegó corriendo a su casa, abrazando a sus hijos,
llorando de alegría, alabando y glorificando el nombre de Cristo Jesús. Ya no iba paliducha o amarilla, ya no iba con ese color de tierra de panteón, como dicen allá en el rancho. Ahora era una mujer llena de vida, una mujer feliz. Y bueno, yo creo que esta mujer se convirtió en una predicadora de la palabra, con un solo testimonio, con un solo milagro, el milagro de la vida. Eso, mis hermanos, es lo que hace la diferencia entre un cristiano auténtico y un cristiano que pues nomás va como estos que iban ahí en la bola. Y eso es, mis hermanos, lo que Dios quiere de usted. Yo no sé qué tenga usted, yo creo que a lo mejor no tiene cáncer, pero a lo mejor alguien sí tiene cáncer. Tal vez lo que tiene nada más es coronavirus. Tal vez su problema no es exactamente físico, sino es un problema moral, es un problema familiar, es un problema económico, como quiera que sea. Pero si usted ha tratado todo y no ha logrado ninguna mejoría, yo le recomiendo que en este momento ponga su fe no en la Virgen de Guadalupe, de San Juan de los Charcos o de Santa Catarina, o de quien usted póngale nombre, sino la fe en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque esa es la fe que salva, mis hermanos. Esa es la fe que ah, nos puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y no nada más entre la vida y la muerte física aquí, sino la vida eterna allá con Dios o la muerte eterna en el infierno. Amén. Aquí en la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 6, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Una vez más, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, tenemos, mis hermanos, que ejercitar nuestra fe, que ponerla en obra, la fe en Cristo Jesús. No la fe en el dinero, no la fe en lo que podemos hacer o en lo que podemos lograr, no la fe en algo o en alguien, ¿verdad?, que nos va a fallar, sino la fe en el autor, en el consumador de esa misma fe. El autor de la vida es Cristo Jesús. Y, mis hermanos, aquí volviendo al Evangelio según San Mateo, capítulo 17 y versículo 20, hablando Cristo Jesús Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe, mis hermanos. Aleluya. Ahora, para culminar, mis hermanos, la fe no es nada más para vivir esta vida que el Señor nos da, que Él nos ofrece. ¿Sí? Él nos ofrece una vida feliz aquí en la tierra, por más que la gente lo niegue. Tal vez no una vida en abundancia económica, porque la riqueza no consiste en qué tanto dinero tenga usted en el banco, sino qué tan feliz pueda usted ser con lo que Dios le da en su trabajo.
Amén. Esa es la gran diferencia. Esa es la riqueza. Porque hay ricos que se suicidan por pura depresión. Si no, pues vea las noticias. Usted lo ve en el periódico, lo ve, bueno, los que leen periódico todavía, lo ve en la televisión, lo ve en el internet, lo ve en las noticias que le llaman fake news, porque la mayor parte de las noticias son un tanto adulteradas. Pero son las noticias. Y ve que los grandes artistas, millonarios, que tenían todo, aparentemente, se suicidan. Se toman una sobredosis, se dan un balazo, se cuelgan de un árbol, en fin, tantas y tantas maneras que la gente esa se muere. Entonces, ellos no son felices. Y nosotros, usted y yo, sí lo somos. A Dios la honra y la gloria. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, es la última lectura que vamos a tener. ¿Sí? La primera a Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17. Amén. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Gloria a Dios. Mis hermanos, porque si tenemos fe que el Señor nos puede sanar, si tenemos fe que el Señor nos puede sacar de esta situación donde estamos, o donde está usted, o alguien más, tenemos fe que el Señor nos puede librar del coronavirus o de los efectos de la vacuna, porque hay testimonios, hay noticias de que mucha gente se ha muerto por los efectos secundarios de la vacuna, pues tenían alguna condición, o no sé, no soy médico, pero se han muerto. Pues tenemos fe para eso. Hay algo más, mis hermanos, que tenemos que tener fe, en que después de esta vida hay otra. Si somos salvos por gracia, lavados con la sangre de Cristo. Y si usted o yo nos morimos antes que Cristo venga, en el momento en que el cristiano muere, va a la presencia de Dios. Los ángeles se lo llevan al cielo. Aleluya. Pero, a como vemos las cosas, mis hermanos, ya Cristo viene pronto. Y cuando digo pronto, yo no estoy hablando de años, yo no estoy hablando de meses. Alguien me dice, ya aburres con eso. Tengo que seguírselo diciendo. Tengo que seguírselo repitiendo. Cristo Jesús tiene poder y sin igual poder. Y tenemos que tener fe en que su palabra es auténtica y es verdadera. Y si Él dijo que va a venir, va a volver por usted y por mí. Aunque estemos muertos, nos va a levantar de la tumba. Y cuando digo nos va a levantar el cuerpo físico, aunque sean solamente moléculas, lo que haya quedado, partes de un tejido o de los tejidos, de ahí nos va a levantar el Señor. Pero si estamos vivos, nos va a transformar. Amén. Nos va a glorificar para poder irnos al cielo con Él y con todos los santos. Amén. Y decíamos hace un momento, yo no sé cuál sea su enfermedad, yo no sé cuál sea su problema, yo no sé cuál sea su montaña, porque dice aquí el Señor que si tenemos fe, como un grano de mostaza, le diremos al monte, a la montaña, muévete y se va a mover. Yo no sé cuál sea, pero usted sí lo sabe. Quiero orar por usted en el nombre de Cristo. Levante su mano derecha ahí donde está y solamente ponga su fe, la fe que la mujer esta
demostró. Ponga su fe en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, mira, Señor, llego delante de ti, he hablado, he predicado tu palabra. Ahora, Señor, pongo en tus manos a tu pueblo, a tu iglesia. Hay enfermos entre la congregación, Señor. Sánalos en el dulce y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Yo no sé la enfermedad que tenga mi hermano o mi hermana, tenga tu hijo o tu hija. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. No sé cuál es el problema donde está metido, pero tú sí lo sabes, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, pongo en tus manos la petición o las peticiones de este pueblo que me está escuchando. Su fe no está puesta en mí, su fe está puesta en ti, Señor. Y Padre, sánalos de esa enfermedad, de ese azote, Señor, que están padeciendo. En el nombre de Cristo. Amén. Ahora, si alguno de ustedes no está seguro de su salvación, o sea, no ha aceptado a Cristo como Salvador todavía, levante su mano derecha y repita conmigo la oración del pecador. Padre, en el nombre de Cristo, llego delante de ti, Señor, reconociendo que soy un pecador, pero me arrepiento de mis pecados y, Señor, acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame, Padre, a poderte servir y seguir todos los días que tú tengas para mí en esta vida. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, es una alegría, como ya lo dije antes, estar con ustedes. Si ha sido de bendición este mensaje o los otros que han pasado, por favor denos un like, un me gusta ahí con el dedito grueso parado así. Y suscríbase a nuestro canal. De esa manera, cada vez que subamos una nueva predicación al canal de YouTube, pues le va a llegar a usted inmediatamente. Amén. Y recuerden, Cristo les ama. Y como decíamos cuando estábamos en el radio, la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios los bendiga.